¿Qué tal, gente? Soy Esteban y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo. En este video te explicaré qué es la programación funcional, sus escenarios de usos actuales y algunas de sus ventajas y sus desventajas. Una vez dicho esto, comencemos. En esta ocasión les hablaré sobre la programación funcional, un tema que ha ganado mucha popularidad últimamente, en el cual tú no podrás quedarte atrás. La programación funcional nace del cálculo lambda, un sistema formal desarrollado en los años 30 para investigar la definición de funciones, las aplicaciones de funciones y la recursión. Muchos lenguajes de programación funcional pueden ser vistos como elaboraciones del cálculo lambda, como por ejemplo lo es Scheme. La programación funcional no es más que un paradigma de programación. Si no estás familiarizado con este concepto, paradigma es una forma de hacer algo, a la cual nosotros le llamaremos modelo. Paradigma es una forma de programar, basada en la programación declarativa y en el uso de funciones. De esta forma, se evitan los estados mutables como también el hecho de compartir estados entre funciones. A esto nos referimos a que no existe un concepto de variables actualizables, una iteración, siquiera un estado. Se evaden todo tipo de sentencias con el uso de funciones. Te preguntarás, ¿y esto para qué nos sirve? Enseguida te lo explico. Nos sirve para evitar errores inesperados, ya que el valor generado por una función depende exclusivamente de los argumentos que alimentan a dicha función. Esta es una de las principales motivaciones para utilizar la programación funcional. ¿Te imaginas que una función tenga una entrada otra función y de salida otra función? Parece trabalenguas, pero básicamente es así como funciona a grandes rasgos la programación funcional. Actualmente, la programación funcional es más popular en el ámbito académico que en ámbitos industriales. Sin embargo, se ha empezado a usar importantes lenguajes de programación funcionales en sistemas comerciales o industriales. En el ámbito industrial, el lenguaje utilizado es Erlang, el cual fue desarrollado para poner en práctica sistemas de tolerancia a fallos en telecomunicaciones. Un dato curioso es que importantes empresas como WhatsApp, Facebook, T-Mobile optaron por Erlang como lenguaje en alguno de sus desarrollos. Otro ejemplo de uso de los lenguajes de programación funcionales en la industria es el caso del uso de Scheme de Lisp, que fue usado como base en el desarrollo de aplicaciones para los primeros ordenadores de la firma Apple Macintosh. Suena interesante, ¿no? Inclusive, hoy en día está siendo usado para el desarrollo de sistemas de simulación de control de telescopio. Haskell es un ejemplo de lenguaje que se creó con propósito de lenguaje de investigación, pero que se ha usado en el desarrollo de sistemas aeroespaciales, programación web y diseño de hardware. Otros lenguajes de programación funcionales han sido usados en ámbitos comerciales y financieros. Quizás te puedas preguntar ahora, ¿por qué usar programación funcional? Una de las razones puede ser que las aplicaciones son cada vez más difíciles de ejecutar en una sola máquina, son cada vez más robustas, cada vez es más necesario poder soportar grandes dosis de concurrencia y paralelismo. No obstante, el hardware actual nos proporciona unas capacidades de paralelismo nunca antes vistas, y la nube hace cada vez más sencillo y barato construir sistemas distribuidos en distintos servidores. Y claro, para tareas como estas, un lenguaje funcional puede desenvolverse como un pez en el agua. Está claro también que la programación funcional tiene conceptos muy interesantes, tanto que muchos lenguajes no funcionales están poco a poco adoptándolos. Las últimas versiones de Java ya incluyen expresiones lambda, ya incluida C# hace mucho tiempo. Cada versión de C# incluye más características funcionales y de hecho en su última versión, la séptima, incluye un concepto funcional del pattern matching. Ruby, Python o Go son otros lenguajes que incorporan algunas características funcionales.
Tampoco debemos olvidar JavaScript, que tiene muchos conceptos funcionales desde ya hace tiempo, funciones anónimas, funciones como miembros de primera clase, etc. Al ser uno de los lenguajes más populares, es decir, que estos conceptos lleguen cada vez a más programadores, haciendo que la revolución funcional llegue un poquito más lejos. Pero esto no acaba aquí, ya que los viejos rockeros funcionales se están añadiendo muchos nuevos lenguajes, con muchas otras características modernas, como es el caso de Elixir, Clojure, Scala o Elm, solo por citar algunos. Funcional, a día de hoy tenemos muchísimas alternativas. Hay para todos los gustos y sabores. Vamos por ellos. Haskell es uno de los lenguajes funcionales conocidos como puros. Esto quiere decir que no permite mutar los datos y que las operaciones se tratan como evaluación de funciones matemáticas. Haskell está basado en el cálculo lambda, de ahí su logo, y debe su nombre a Haskell Brooke Curry, matemático estadounidense que curiosamente da nombre a otro lenguaje de programación Curry, y al concepto de currificación. Por otro lado, tenemos a Erlang y Elixir. La comunidad de Erlang está viviendo un resurgir gracias a Elixir, y es por ello que debemos tenerlo en cuenta. Erlang fue un lenguaje creado inicialmente para la gestión de centralitas telefónicas de Ericsson, allá por los años 1986. Con esta premisa, acabó siendo un lenguaje funcional pensado para aplicaciones distribuidas y tolerantes a fallos. Erlang, al igual que Elixir, es un lenguaje de tipado dinámico. Con el resurgir de la programación funcional, José Balin creó Elixir, un lenguaje con una sintaxis basada en Ruby, que se ejecuta sobre la máquina virtual de Erlang, y es totalmente compatible con él. De hecho, se pueden utilizar librerías de Erlang en Elixir. De esta manera, Elixir puede aprovechar las características concurrentes de Erlang, con una sintaxis más cercana para muchos programadores. De hecho, muchos programadores de Ruby están empezando a adoptar Elixir, dado su rendimiento. La llegada de programadores a Elixir está haciendo que llegue savia nueva a Erlang, reforzando ambas comunidades. Seguimos con Scala. La máquina virtual de Java es una de las más avanzadas, y esto está haciendo que se generen muchos lenguajes nuevos en torno a ella. Scala es probablemente uno de los más famosos. Aunque Scala soporta todas las características típicas de la programación orientada a objetos de Java, también posee muchas características funcionales, como lo son funciones anónimas, funciones de orden superior, lazy evaluation, currificación, pattern matching, tuplets, etc. Obviamente Scala no se puede definir como lenguaje funcional puro, es más bien un multiparadigma, pero siendo un lenguaje orientado a objetos, se aleja de la programación imperativa. El código de Scala es compatible con los programas ya existentes en Java, lo cual siempre es un plus. Clojure. Otro lenguaje funcional que corre sobre la máquina virtual de Java es Clojure. Clojure es un dialecto de Lisp, por lo que parte de la idea de representar de igual forma códigos y datos. El tipado de Clojure, al igual que de los otros lenguajes funcionales, como Elixir, es dinámico. Y también como en los otros lenguajes funcionales, Clojure promueve la inmutabilidad de los datos. Clojure hace uso de conceptos de identidad, que es algo así como una entidad lógica asociada a distintos valores a lo largo del tiempo. Si siguiéramos, esta lista sería muy extensa. Nos llenaríamos de tipos de lenguaje de programación que se implementan parcial o totalmente. Para que lo puedas ver, te dejaré la siguiente lista. Muchos de estos lenguajes no están 100% enfocados en la programación funcional, lo cual no es malo. De hecho, estos permiten hacer una transición de un paradigma a otro, comúnmente de la programación orientada a objetos a la programación funcional. Y finalmente, debemos de poner todas las cartas sobre la mesa, y para eso veremos las ventajas y desventajas de este estilo de programación.
En cuanto a las ventajas, poseemos altos niveles de abstracción. El código muestra un mayor énfasis en qué se hace en lugar de cómo hacerlo. Poseemos un código declarativo y comprensible. Debido a los altos niveles de abstracción, los programas que aplican este paradigma suelen ser más cortos y más fáciles de entender en sus versiones que en una de programación imperativa. La evaluación perezosa. Esta estrategia de evaluación permite realizar cálculos por demanda, evitando gasto computacional innecesario. El ejemplo más claro está en la utilización de listas infinitas. Las características del paradigma, en especial la utilización de funciones puras, permiten realizar ciertas optimizaciones particulares. Estas optimizaciones son a partir de la utilización de funciones puras. Las funciones puras nos garantizan la ausencia de efectos secundarios o efectos colaterales. Esto a su vez nos permite aplicar las siguientes mejoras. Hay una mayor probabilidad de aplicar expansión en línea. Esta es una optimización del compilador, que sustituye los llamados a una función por la definición directa de dicha función, de tal forma que se ahorre tiempo y espacio durante la ejecución. Una función retornará lo mismo siempre que se ejecute con los mismos parámetros. Ahora bien, vamos con sus desventajas. Existe una dificultad inicial para producir un buen código. Esto es debido a que un programador suele estar acostumbrado al pensamiento de la programación imperativa, tomando un poco de tiempo que la persona logre adaptarse y generar un código útil. Generación de grandes cantidades de short-lived garbage. Esto se debe principalmente a la característica de inmutabilidad. Los garbage collectors tienden a optimizar este aspecto. Y por último, tenemos la menor eficiencia del uso de la CPU comparados con su contraparte imperativa. Esto se debe principalmente a que muchas estructuras de variables son mutables, como los arreglos. Tienen una sencilla implementación en un paradigma imperativo, mientras que en la programación funcional no es fácil crear componentes homólogos inmutables con la misma eficiencia. Ahora bien, mi desarrollador les mostrará un pequeño ejemplo explicando algunos conceptos fundamentales de la programación funcional. Resolveremos el problema de obtener el cubo de un número haciendo uso de funciones compuestas. Primero, realizaremos el cálculo del cuadrado de un número, del find cuadrado de x. Si x es un número, entonces obtenemos el cuadrado de este número. Debemos ocupar notación prefija. Así funciona scheme. De lo contrario, null. Ahora definiremos el cubo del x. Cubo de x. Si nuevamente es un número, si x es un número, entonces calcularemos su cubo, que sería lo mismo que el número por el cuadrado de su número. En este caso sería x por cuadrado de x. Lo contrario, null. También haremos esta función de la forma función lambda, que sería cubo de lambda, cubo L, lambda de x. ¿Qué es lo que pasaría? Esto mismo. Cerramos paréntesis. No tiene mucha complejidad hacer el uso de una función lambda. Ahora probemos. Cuadrado de 2, 4. Está bien. Cubo de 2 debería darnos 8. Y cubo de 3 está correcto. Y la función lambda del cubo, podemos ver que el resultado es el esperado. Espero que con esto te quedara claro este popular paradigma. Si lo creías inútil, pues estabas muy equivocado.
Aquí se despide su servidor Esteban Silva con su programador favorito José.